que recién te han enviado. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase número 5 y vamos a ver lo que son los temas de decisiones de financiamiento, que son temas que se van a vincular con las clases que vamos a ver en la siguiente semana respecto a lo que son estrategias financieras. Ayer vimos decisiones de inversión, la clase anterior del día martes. Hoy día vamos a ver algunos temas de lo que es decisiones o evaluación de alternativas de financiamiento, y que son temas que se complementan con lo que son las estrategias financieras que vamos a ver en la siguiente clase, para mirando siempre el tema de la generación de valor económico agregado, o sea, mayor alcance o búsqueda de rentabilidad por encima del costo de financiamiento. Por eso es que en la pantalla ustedes ven una presentación donde tenemos por un lado el activo, tanto el activo corriente, que también en unas autores lo conocen como activo circulante, el activo no corriente o activo no circulante. La característica que ya hemos visto del activo circulante, digamos que es lo que mantiene operativa a la empresa en el corto plazo. En ese ejemplo, tenemos dinero, tenemos valores, cuentas por cobrar. Aquí en cuentas por cobrar me refiero a cuentas por cobrar comerciales. Voy a agregar la palabra comerciales. Digamos, una forma de lograr ventas es también brindándole pues facilidades a los clientes, ¿no? Los clientes les hace ventas al crédito, entonces esas mercaderías o esas existencias o esos servicios, en el caso de las instituciones educativas, se convierten en cuentas por cobrar. Es un activo, o sea, la empresa está invirtiendo, ya sea para brindar el servicio, ya sea para elaborar un bien, para producirlo y entregárselo a su cliente. Entonces, cuando ese producto, ese servicio se entrega al cliente con una promesa de pago a futuro, pues es una venta al crédito, pero estoy haciendo inversión en ya sea en ese servicio o en ese producto que estoy entregando. Yo, como empresa, he invertido recursos ahí para podérselo otorgar al cliente. Entonces, digamos, hacemos ese tipo de operaciones con el ánimo también de incrementar ventas, de tener clientes, de generar rentabilidad. O sea, son operaciones necesarias en cualquier organización. Entonces, esas mercaderías o servicios, lo que fuere, se convierten en cuentas por cobrar, y esas cuentas por cobrar se convierten luego en dinero, y nuevamente se inicia el ciclo operativo del negocio, de ese dinero volverlo a invertir, volver a ofrecer servicios, volver a producir bienes para nuevamente se conviertan en cuentas por cobrar, y digamos ese es el circuito del activo corriente. Entonces lo que la empresa busca es darle mayor movimiento a ese activo o a ese tipo de circuitos, digamos. Por lo general, bueno, en empresas comerciales se tienen las mercaderías, en lo que es fábricas, empresas industriales, se tiene lo que se denomina productos terminados, y van a tener, lógico, materias primas, existencias por recibir también se tienen. ¿Cuándo ustedes van a encontrar en un estado de situación financiera existencias por recibir? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que importar productos. Entonces, mientras ustedes, supongamos, están importando de China, hacen el desembolso, de repente el pago, les exigen primero el pago, entonces realizan el pago, el producto ya está viniendo del país de donde venga hacia el almacén de ustedes. Entonces, eso
ustedes ya pagaron por ese producto se convierte en una existencia por recibir. O sea, es un activo que tiene la empresa, pero que se clasifica contablemente como existencias por recibir. También pueden tener otros activos y aquí hay un temita de lo que es activos no corrientes mantenidos para la venta, que seguramente ustedes lo pueden encontrar en algunos estados de situación financiera. ¿Cuáles son los activos no corrientes mantenidos para la venta? Lo voy a explicar. Primero, entender que el activo corriente es lo que, digamos, es la inversión de corto plazo que la empresa hace uso para generar rentabilidad, para darle movimiento a sus negocios. Es la parte operativa. En cambio, el activo no corriente son aquellas inversiones, como ya habíamos explicado, de largo plazo. En una institución educativa, por ejemplo, inversiones a largo plazo pueden ser son sus aulas, si es que son de propiedad definitivamente, son sus inversiones en equipos de cómputo, en las pizarras, las carpetas. O sea, la institución educativa no se dedica a vender carpetas, no se dedica a construir y vender aulas, sino que eso es su activo fijo. Entonces, esa parte se va a encontrar dentro de lo que se denomina propiedades, planta y equipo. Eso es un activo no corriente, o sea, son inversiones que ha hecho la empresa o la institución para el largo plazo, para que permanezcan en la empresa y con eso se brinde, en este caso, el servicio. Es diferente. Por ejemplo, imagínense que yo fuera una librería. Si yo soy una librería, lo que compro son útiles escolares. ¿Pero para qué compro útiles escolares? Para venderlos. Por ejemplo, de repente yo compro pizarras acrílicas y las vendo. Entonces, ahí, esa pizarra acrílica en una empresa, en una librería, eso es mercadería, son existencias, eso es activo corriente, es lo que yo, digamos, trato de darle mayor movimiento para que se genere más rentabilidad. En cambio, en una institución educativa, esa pizarra acrílica más bien es parte de su activo fijo, porque la institución educativa no se va a dedicar a vender pizarras acrílicas, sino que más bien las va a comprar para su uso, para con eso poder hacer o brindar el servicio. Ya sería, entonces, de acuerdo, ese mismo producto, que es una pizarra acrílica, va a tener una clasificación diferente dependiendo de qué tipo de negocio estemos hablando. Si es una institución educativa, va a ser parte de su activo fijo. Si es una empresa comercial que se dedica a la venta de estas pizarras, será parte de sus existencias o de sus mercaderías. Entonces, en esa empresa estará en activo corriente, mientras que en la institución educativa estará como un activo no corriente. Es un poco lo que tenemos que tener claro acá para ir luego viendo lo que es la parte del financiamiento. También estamos hablando, por ejemplo, activo no corriente, una inversión mobiliaria. Inversión mobiliaria. Inversiones mobiliarias son inversiones por ejemplo, en acciones, en bonos, y se da cuando las empresas compran acciones de otra empresa con el ánimo de tener el control sobre esa empresa. Entonces, supongamos el IPAI, que ahora es SEGEL, me parece que es el IPAI es SEGEL. No sé quién sea su accionista, pero supongamos que sea el banco o el grupo Interbank. Supongamos que sea el grupo Interbank el accionista de SEGEL. El grupo Interbank va a ser seguramente una holding, una empresa que se encarga de realizar inversiones en diversas empresas. Entonces, pongámosle de nombre Grupo Interbank. Grupo Interbank es una empresa y SEGEL, que era IPAI, es otra empresa. Entonces, IPAI o SEGEL tiene sus mismos activos. Tiene su local en Real Plaza, ahí funciona, tiene sus inversiones, seguramente tiene equipo de cómputo y todo. Entonces, pero alguien lo está financiando.
Entonces, en la contabilidad de la otra institución, en este caso, pongámosle Interbank o Intercorp, que se conoce, Intercorp tiene inversiones en Segel. ¿Y las inversiones cómo están? A través seguramente de acciones, a través de acciones. Entonces, cuando una empresa realiza inversiones en otra empresa, o sea, compra acciones de otra empresa con el ánimo de tener el control sobre esa empresa y tiene la capacidad de sostener esas inversiones en el largo plazo, esas inversiones mobiliarias entonces son consideradas inversiones en activo no corriente. Son activo no corriente. ¿Por qué? Porque yo compro acciones con el ánimo de tener el control de esa empresa y tengo la capacidad para mantener esas inversiones en el largo plazo. ¿Ya? Es diferente cuando yo compro acciones, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, pero con el ánimo de especular o de venderlas en el corto plazo. Entonces, ahí esas acciones seguramente estarían clasificadas como activo corriente. O sea, cuando yo compro acciones y no tengo la capacidad de control y lo hago con el ánimo simplemente de generar una rentabilidad o están disponibles para la venta, sería, en ese caso, activo corriente o activo circulante. En cambio, cuando yo tengo inversiones en acciones de una empresa con el ánimo de controlarla y tengo la capacidad de mantener ese control en el largo plazo, eso sería inversiones mobiliarias, pero irían como activo no corriente. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar, o sea, mismas acciones que en alguna empresa pueden ser activos corrientes y en otras empresas activos no corrientes. Las inversiones inmobiliarias que también ustedes pueden encontrar en las diversas instituciones con las que trabajan, se refiere a aquellas inversiones que tienen las empresas, pero en inmuebles. ¿Ya? En inmuebles. Supongamos que yo soy una empresa, pongámosle, soy una empresa comercial que me dedico a compra y venta de productos, pero de repente se me presentó la oportunidad de comprar un inmueble. Un inmueble porque de repente me lo vendían un precio cómodo y podría utilizar, digamos, ese inmueble o era beneficioso comprarlo en ese momento. Yo lo compro, pero ese inmueble no va a formar parte de mi actividad principal. O sea, lo compré por la oportunidad que se dio de negocio, pero no por una necesidad de mi negocio, no porque yo lo voy a utilizar en el negocio, sino lo compré para aprovechar la oportunidad de precio y seguramente sacarle provecho, luego venderlo o a través del arrendamiento. Entonces, cuando yo compro inmuebles que no van a funcionar o que no van a ser utilizados en mi negocio, sino que los compro por otros fines, entonces esos son inversiones inmobiliarias. ¿Ya? Supongamos, como le dije, soy una empresa comercial que me dedico a la venta de ropa, compro y vendo ropa, pero me venden un inmueble de repente en Santa María del Pinar. Y ese inmueble aprovecho, lo compro y lo doy en alquiler. Entonces, ese inmueble lo doy en alquiler, no tiene nada que ver con mi negocio, pero es de la propiedad de la empresa. O sea, la compró para aprovechar esa oportunidad y generar un ingreso, pero que es un ingreso no relacionado al giro del negocio. Por lo tanto, esa inversión que hice en la compra de ese inmueble en Santa María del Pinar sería una inversión inmobiliaria. Es diferente, por ejemplo, ¿qué pasa si soy una empresa comercial, como les dije, vendo ropa y de repente me ofrecen una tienda en otro mercado? Por ejemplo, me ofrecen una tienda en el mercado de Paita y ahí pongo también mi negocio de vender ropa. Entonces, es una compra de un inmueble que sí lo voy a utilizar en el giro del negocio, entonces eso no sería una inversión inmobiliaria, sino sería parte de mis propiedades donde desarrollo mis actividades. Estarían en una cuenta contable que se llama propiedades, planta y equipo o inmuebles, maquinaria y equipo. Luego tenemos el tema de los intangibles, que también, por ejemplo, pueden haber marcas, patentes. Hay que tener en cuenta que los intangibles van a estar en la contabilidad de las empresas cuando se compran los intangibles. Cuando la empresa misma desarrolla sus intangibles, ahí no van a formar parte del activo porque ya se han ido contabilizando como gasto cuando se han ido desarrollando.
Por ejemplo, imagínense que, a ver, pongamos un ejemplo de una empresa conocida acá en Piura, el Chalán. El Chalán, digamos, es una marca ya reconocida. Si yo pongo un local seguramente en un lugar de Piura con el nombre Chalán, o sea, el Chalán ya tiene un prestigio y la gente va a ir con la confianza que le brinda el Chalán, ¿ya? Entonces es una marca, pero si esta empresa, digamos, esa marca la ha desarrollado internamente, estoy seguro que el valor de esa marca no está en su contabilidad. ¿Por qué? Porque la marca, cuando se desarrolla por la misma empresa, no se puede contabilizar por las normas contables y también porque para efectos de la contabilidad no sería factible su valoración. Para efectos contabilidad, para efectos financieros de negocios sí se valora definitivamente. Pero supongamos, tenemos a la empresa, bueno, el nombre comercial de la empresa es Donofrio, más conocida, pero en realidad es Nestlé, ¿ya? Pero pongamos que Donofrio fuera una empresa. Donofrio es una empresa ubicada acá en Piura. Y supongamos que Donofrio decidiera comprar la marca Chalán. Estamos hablando de la marca. No va a comprar los locales. Los locales no los puede comprar. O si quiere los compra, si no, no. Pero supongamos que a Donofrio no le interesan los locales porque tiene locales. Lo que le interesa es la marca para que utilice esa marca y ponga esa marca en sus locales. Entonces, y decide comprar esa marca Chalán. Entonces, ahí sí, cuando uno compra una marca, ahí sí va en la cuenta, en este caso, intangibles. Imagínense que este fuera un estado financiero de Donofrio, entonces, y compró la marca Chalán, entonces, lo que pagó por esa marca sí iría como un intangible, iría en su contabilidad. Y eso, lógico, cuando uno adquiere una marca, lo hace para recuperarlo en el largo plazo. Es difícil recuperar la inversión de una marca en el corto plazo. Muy bien, esos son ejemplos de activo corriente y activo no corriente. Entonces, la empresa, ¿dónde va a lograr la rentabilidad? Digamos, de acuerdo al uso de sus recursos, que en este caso serían los activos corrientes y activos no corrientes. ¿Ya? Entonces, el rendimiento de estos activos van a tener que ser superiores al costo financiero, al costo de financiamiento, porque así como yo tengo activos, ¿qué tengo en el otro lado? Tengo deudas, ¿ya? O sea, lo que yo tengo en mi negocio, se lo estoy debiendo a alguien. De algún lado ha salido ese dinero para la mercadería, de algún lado ha salido ese dinero para la compra de los inmuebles o cualquier tipo de inversión que tenga la empresa. Entonces, vamos a ver acá los ejemplos de pasivo. Pasivo, como ya habíamos explicado antes, se divide en corto plazo y pasivo de largo plazo, y aparte tenemos el patrimonio, ¿ya? Entonces, el pasivo son deudas que tiene la empresa con terceros. Y el patrimonio es el financiamiento que ha recibido la empresa, pero de sus accionistas o de sus dueños. Y ese financiamiento puede ser que se dio cuando se constituyó el negocio o a través de los resultados que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo y que los accionistas, en vez de llevarse esos resultados como dividendos, los han seguido manteniendo en la empresa y han seguido creciendo. Por ejemplo, podríamos tener las reservas, capital adicional, resultados no realizados o excedentes de revaluación que también forman parte del patrimonio, ¿ya? Entonces, todo esto, lo que es patrimonio, es lo que la empresa, digamos, le está debiendo a los accionistas, ya sea por el capital que pusieron al inicio del negocio o por los resultados que se han venido generando a lo largo del tiempo. Mientras tanto, en el caso del pasivo de corto plazo y de largo plazo, son deudas que tiene la empresa con terceros. ¿Ya? Aquí vamos a tener algunas diferencias. Por ejemplo, en el pasivo, tanto de corto o de largo plazo, digamos que la mayoría o la mayor parte, digamos, casi todos los pasivos
tienen una fecha seguramente de pago. ¿Ya? Entonces, aquí ya están definidos los pagos. Entonces, van a representar de todas maneras salidas de dinero de caja. ¿Ya? Algunos pasivos podría que no tengan todavía definido una fecha, pero sí en algún momento sí se va a tener que desembolsar dinero para cubrir esos pasivos. ¿Ya? Por lo general son provisiones, y ya habíamos explicado que provisión es un pasivo, pero que la característica es que no tiene una fecha definida para su pago. Por ejemplo, si yo tengo un juicio de repente con la empresa, me están haciendo un juicio y mis abogados me dicen que voy a perder el juicio y que voy a tener que pagar 10.000 soles cuando pierda el juicio. O sea, si yo ya tengo la certeza que voy a perder el juicio, que voy a pagar 10.000 soles, pero seguramente no tengo la fecha definida. ¿Por qué? Porque habrá que esperar la sentencia que me diga que tengo que pagar esos 10.000 soles. ¿Ya? Entonces, el pasivo existe, pero lo que no tengo es la fecha de cuándo se va a pagar. Entonces, ahí contablemente lo que se hace es una provisión, o sea, el reconocimiento de esa deuda digamos, con la característica que no tengo definido cuándo se va a pagar, pero de que existe, ya esa deuda existe, digamos. Entonces aquí, dentro del pasivo, de lo que es el corto plazo, tenemos los más conocidos: tributos, AFP, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar comerciales, otras deudas de corto plazo, obligaciones financieras de corto plazo, deuda financiera de largo plazo y otras deudas de largo plazo. Lo que habíamos comentado, pasivo de corto plazo, estos son deudas que se tienen que pagar dentro del año siguiente. Si este estado de situación financiera fuera al 31 de diciembre del 2018, o sea, esa era la situación al 31 de diciembre del 2018, significa que todo este pasivo corriente de corto plazo hay que pagarlo dentro del 2019. Ya, o sea, son deudas que se me vencen en el año siguiente a la fecha del estado de situación financiera. En cambio, el pasivo de largo plazo también son deudas, pero que se van a pagar después de un año. Ya, son deudas cuyo vencimiento es después de un año. Entonces, ahí había, lo que habíamos comentado, hay deudas que parte seguramente es corto plazo y parte es largo plazo. Por ejemplo, cuando recibo un préstamo bancario a 60 meses, los 48 meses, que es del año 2 hasta el quinto año o sexto año, eso sería deuda de largo plazo. Y las cuotas del primer año que se me vencen, eso sería deuda de corto plazo. Y el capital, como ya hemos comentado, es lo que corresponde a los accionistas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Una diferencia entre el pasivo y el patrimonio. Es que con el pasivo yo ya tengo la obligación de pagar. Yo tengo la obligación de pagar, de devolver esa deuda. O sea, hay fechas de vencimientos. Mientras que con el patrimonio no. El accionista pone o invierte su dinero en el negocio con la expectativa seguramente de ganar dividendos, pero no te pone un cronograma de pago de dividendos. O sea, yo pongo un negocio para ganar dinero, pero yo no estoy diciendo, ok, me vas a pagar todos los meses tanto de dividendos, como sí sucede cuando alguien me presta dinero para el negocio. Entonces, cuando alguien me presta, puede ser una institución financiera, me da un cronograma para devolverle lo que me está prestando. En cambio, en el patrimonio no. Me ponen el dinero, seguramente me exigen sí rentabilidad, pero no hay un cronograma de por medio para devolverse. Entonces, es una diferencia entre el pasivo, entre el pasivo y el patrimonio. Acá, esta inversión del pasivo permanece en la empresa por lo general en el largo plazo, salvo que algún accionista se quiera retirar y lleve su capital. Entonces ahí seguramente sí, esa parte se convertirá en deuda de corto plazo, pero en esas ocasiones cuando alguien se quiera retirar. ¿Ya? Entonces aquí
Esta parte que voy a colorear, vamos a ponerle un color acá. Poner este color. Ya. Esta parte que he sombreado acá, estos son recursos que tiene la empresa y que van a permanecer en el largo plazo. O sea, estas deudas se entiende que yo no tengo que pagarlos en el año siguiente. Serán deudas que las voy a pagar sí en el largo plazo, pero no en el año siguiente. O sea, el flujo de caja de la empresa no está comprometido en el corto plazo con esas deudas que he sombreado, que es el pasivo de largo plazo y el patrimonio. Esos son recursos permanentes en la empresa. Y por su parte, acá lo voy a pintar con el mismo color para que ustedes vean. Esta de las inversiones mobiliarias, inversiones inmobiliarias, propiedades, planta de equipo, intangibles y otros, estas son inversiones que ha hecho la empresa y que se mantienen en el largo plazo. O sea, estas inversiones que están aquí no se van a convertir en efectivo en el corto plazo. ¿Ya? Es diferente al activo corriente que sí se convierte en efectivo en el corto plazo. O sea, mi mercadería, mi objetivo es que se convierta en efectivo en el corto plazo para volver a invertir, volver a vender y generar utilidades. O mis existencias por recibir, recibirlas, venderlas, o mis materias primas, transformarlas, venderlas y ganar. Y darle, digamos, esa rotación que me permita incrementar la rentabilidad. Ese es el fin del activo corriente. Mientras que el activo no corriente no permanece en el largo plazo. Entonces, estos son inversiones de largo plazo y esto, pasivo y largo plazo y patrimonio, son fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Estos son recursos permanentes en la empresa. Ahora, quiere decir que mi pasivo de largo plazo más mi patrimonio menos mi activo no corriente, esa diferencia sería el capital de trabajo. O sea, es lo que va a disponer la empresa para poder darle movimiento al negocio. ¿Ya? Entonces, este sería el capital de trabajo. ¿Ya? La diferencia, o digamos el excedente del pasivo a largo plazo y patrimonio después de haber financiado las inversiones en activo no corriente. ¿Ya? Lo de acá, lo del pasivo de corto plazo, esos son ya más, más espontáneos. Esos van a tener más movimiento, mientras que el pasivo de largo plazo y patrimonio, esos son permanentes, digamos, al menos en el año siguiente al estado de situación financiera. Muy bien. Ahora, ya. Como estábamos en esta ocasión hablando, o vamos a ver el tema de decisiones de financiamiento, vamos a tener en cuenta que cada una de estas partidas o de estas cuentas contables son fuentes de financiamiento del negocio. O sea, la empresa, todo su activo, está financiado con pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo y patrimonio. Y cada una de estas alternativas de financiamiento tienen costo financiero. Por ejemplo, algunas no tendrán seguramente. Por ejemplo, los tributos, la AFP, remuneraciones por pagar, en cierto tiempo no tienen costo financiero y después de cierto tiempo seguramente sí lo tienen. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que hoy día vendo mercadería o presto servicios y estos servicios están afectos a IGB. Supongamos que yo hoy día vendo, vamos a poner acá, hoy día vendo 100.000 soles por punto 18. Hoy día vendo 100.000 soles más IGB.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hoy día vendo 100.000 soles más IGB, en esos 100.000 soles hay 18.000 soles que van a ser una deuda que voy a tener que pagarle al Estado, porque ese IGB es del Estado. Lógico que voy a deducir el IGB de mis compras, pero supongamos que no tuviera compras, que de esos 100.000 soles yo tengo que pagarle al Estado los 18.000 soles por el IGB. Entonces, esa venta la he realizado hoy día que estamos 3 de octubre. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con esos 18.000 soles? Esos 18.000 soles que son deuda hoy, no los tengo que pagar hoy. Los voy a tener que pagar recién en el mes de noviembre, de acuerdo a mi fecha de financiamiento. O sea, durante ese lapso de tiempo, yo voy a tener un financiamiento producto de esos 18.000 soles. Y mientras no venza la obligación tributaria, yo voy a disponer de ese financiamiento sin costo financiero. O sea, no me van a cobrar intereses. ¿Por qué? Porque mi fecha de vencimiento todavía es hasta en el mes de noviembre. En cambio, después de la fecha de vencimiento, ahí sí tiene costo financiero, que sería el 1.2% mensual, dividido entre 30, quiere decir que el costo de financiamiento de esa parte de los tributos sería 0.04 por día. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me costaría a mí tener deuda tributaria por día, supongamos, de esos 18.000 soles? 7 soles 20. 7 soles 20. Si fueran, supongamos que de IGB, 100.000 soles que tengo por pagar. Quiere decir que esos 100.000 soles, si fuera IGB por pagar, si fueran IGB de ventas de hoy día, 100.000 soles, y se me vencen hasta noviembre, durante ese lapso de tiempo no tiene costo financiero. Pero después que se venció el plazo para pagar esa deuda, ahí sí empieza a tener costo financiero, que sería, si fuera mi deuda 100.000 soles, estamos hablando de 40 soles por día. Así como estamos hablando de los tributos, también tenemos, por ejemplo, la AFP. ¿La AFP qué es? Es un descuento que la empresa tiene que hacerle a sus trabajadores. Es una fuente de financiamiento para la empresa mientras no venza la AFP, pero una vez que vence también genera intereses. También, por un lado, o sea, conforme va pasando el tiempo, yo contrato, imagínense, a un trabajador el 1 de enero de este año, pongámosle que lo contraté el 1 de enero del 2019, empieza a trabajar, estamos ahorita ya octubre, entonces, si el señor se quisiera ir hoy día de la empresa, yo le tendría que pagar por ejemplo, sus vacaciones truncas, ¿ya? Cada mes que el señor va avanzando, va ganando la parte que le corresponde a ese mes de vacaciones, ¿ya? Entonces, no significa que yo le tenga que pagar, bueno, si no se va, le pago hasta cuando goza sus vacaciones. Pero si se tuviera que ir hoy día, ya tengo que pagarle. Pero supongamos ya, hasta hoy día está. Entonces, la empresa tiene que ir reconociendo mes a mes sus obligaciones por vacaciones. Entonces, mes a mes, dentro de la cuenta de remuneraciones por pagar, se va a ir incrementando producto de que el trabajador va ganando derechos de vacaciones. Se va incrementando. Entonces, pero esas vacaciones se las voy a pagar cuando se va o cuando las goza. Entonces, es una fuente de financiamiento también que no genera costo financiero. Hasta, lógico que ya una vez que se vaya, tengo que pagarlo. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de obligaciones financieras fuentes de financiamiento que no tienen costo. ¿Ya? Y bueno, que en algún momento pueden tenerlo, como el caso de los tributos, ya cuando venció el plazo para pagar.
Igual tenemos con proveedores. Habrán proveedores que me cobran intereses y otros que de repente me venden al crédito y me dejan al mismo precio, si se lo pago hoy día o se lo pago de repente de aquí a un mes o se lo pago a 2 meses al mismo precio. Entonces, cuando estamos frente a ese tipo de proveedores, digamos, son fuentes de financiamiento sin costo, pero también habrán proveedores que sí me cobran intereses o que me podrían estar haciendo algún descuento si se los pago de manera anticipada la deuda, entonces de por medio hay un costo financiero. Entonces, esos son algunos ejemplos para tener en cuenta que el pasivo tiene su costo financiero y algunas cuentas, bueno, no lo van a tener. Y lógico, las obligaciones financieras de corto plazo, estas sí tienen, pues porque ¿quién me va a dar financiamiento gratuito? ¿No? Difícil, difícil. Tanto la deuda financiera de corto plazo como de largo plazo sí tienen costo financiero. El capital, los accionistas ¿tienen costo financiero o no tienen costo financiero? Entonces, ¿alguien pone el dinero en la empresa sin la expectativa de tener rentabilidad? No. Entonces, si un accionista invierte en el negocio, lo invierte con el ánimo de obtener un rendimiento, unos dividendos, una rentabilidad. Entonces, el capital también tiene costo financiero que luego, cuando veamos la parte de estrategias financieras, ahí vamos a ver su cálculo. Pero sí tienen costo. Por ejemplo, imagínense, si yo tengo un capital y de repente ese capital lo puedo poner en una caja municipal, que me paga, supongamos, 8% anual. Quiere decir que si yo tengo 100.000 soles y lo deposito en una caja municipal de aquí a un año, a 8% ya no tendré 100.000, tendré 108.000 soles. Entonces, para yo retirar mi dinero de la caja municipal e invertir en un negocio, mínimo tendré que pedirle 8% a ese negocio más la prima de riesgo, porque depositar en una caja tiene cierta seguridad por el tema también de los seguros que existen o el fondo de seguro de depósito que existe y también por el control que tienen de la SBS. Bueno, digamos que es una inversión algo segura. En cambio, si yo ese dinero lo invierto en un negocio, ahí estoy asumiendo más riesgo, porque puedo perder también en el negocio. Entonces, yo voy a tener que exigirle a ese negocio una rentabilidad mayor por el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, el costo del dinero del accionista también tiene un costo, que de repente no te lo cobra porque lo está reinvirtiendo en el negocio, pero sí te está exigiendo mínimo una rentabilidad. ¿Por qué? Porque él está dejando de ganar por ese dinero en otras alternativas de inversión. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener en cuenta que todo, tanto el pasivo de corto plazo como de largo plazo y el patrimonio tienen costo financiero, con algunas excepciones, como hemos visto, de los tributos en la medida que no venzan, las remuneraciones, las gratificaciones, las CTS, en la medida que no hayan vencido, no tienen costo financiero y se convierten en una alternativa de financiamiento. Muy bien. Ahora vamos acá con el ejemplo. Supongamos que estos son los activos de la empresa. En total suman 278.000. Quiere decir que su inversión en activo no corriente, estos importes que están aquí, suman 195.000. 195.000. Ahora, estas cuentas, tanto del pasivo de corto plazo como de largo plazo, le hemos considerado sus importes acá, y también el capital, las acciones de inversión, capital adicional. En total también llegamos a 278.000. Ese es el principio de la partida doble. El activo tiene que ser igual al pasivo y patrimonio. Entonces, aquí lo que les había comentado, el pasivo de largo plazo con el patrimonio son fuentes de financiamiento permanentes en la empresa, de largo plazo. O sea, no tengo la obligación de pagarlos en el corto plazo. ¿Ya? O sea, la empresa dispone, lógico que ese dinero ya está invertido en activo, ¿no? Son 237.000 de obligaciones financieras, incluyendo el patrimonio de largo plazo.
Con esos 237.000 soles que tiene aquí, se han invertido 195.000 en inmueble, maquinaria y equipo. ¿Ya? Quiere decir que ¿cuánto sería su capital de trabajo neto de esta empresa? La diferencia. ¿Ya? La diferencia. Quiere decir que 237.000 menos lo que ya se invirtió en activo fijo, en esa situación, la empresa tiene 42.000 soles de capital de trabajo. Quiere decir que esos 42.000 soles es lo que está financiando parte del activo circulante. Entonces, cuando ese capital de trabajo es pequeño, la empresa va a necesitar de más pasivo de corto plazo. ¿Ya? De más pasivo de corto plazo, y por lo tanto, ahí hay que, bueno, en otros temas se ven lo que es las necesidades operativas de fondo, ver cuánto efectivamente necesitan los fondos de la empresa, cuánto necesita negociar de financiamiento de corto plazo, ya ese es el modelo NOF que vamos a ver si en las clases de estrategia de repente lo podemos desarrollar con un caso. Muy bien, entonces un poco para entender el capital de trabajo. El capital de trabajo visto desde esta óptica del pasivo, o sea, el pasivo menos la inversión en activo fijo, el pasivo de largo plazo, incluyendo el patrimonio, esto sería lo que dispone la empresa para financiar su activo circulante. Y lo que necesita de diferencia lo tendrá que obtener del pasivo de corto plazo. Muy bien, lo que se había comentado acá, entonces centrémonos ahora en el pasivo. Centrémonos en este pasivo. Este importe de los 278.000, vamos a asumir que es el 100%. Es el 100%. Y cada importe se dividen entre los 278.000 para ver cuánto es la participación de cada una de estas cuentas, que finalmente son fuentes de financiamiento, sobre el total pasivo y patrimonio. Por ejemplo, la deuda que tiene la empresa, que son 5.000 soles entre tributos, AFP y remuneraciones por pagar, está participando en 1.8% sobre el total de activo y pasivo. La más importante es el capital, que es el 54%. O sea, dividimos 150.000 entre 278. Ok, entonces, cada alternativa tiene un costo financiero diferente. Vamos a suponer, solamente bajo un supuesto, de que el capital, o sea, de que todo el patrimonio tenga un costo del 15%. O sea, que los accionistas digan o exijan una rentabilidad mínima del 15%. Ellos dicen, ok, el capital lo mantengo en el negocio, pero quiero que al año ese negocio rinda o me rinda por mi capital un 15%. Entonces, ya tiene un costo ese capital del accionista. Ahora, lo voy a sombrear acá para poderlo distinguir luego. Luego, la deuda financiera, los bancos, pongamos que el banco te cobra un 20%. Un 20%. Entonces el banco también tiene un costo. También tiene un costo. Y vamos a ver otras obligaciones también. Y vamos a asumir que las cuentas por pagar comerciales también tienen un costo de 25%. Y asumamos que los demás no tienen costo financiero. Vamos a asumir que los demás no tienen costo financiero. Ahora, el costo promedio ponderado, ¿cuánto será?
O sea, aquí tener en cuenta que esta participación de acá tendrá un costo 0%. O sea, por estas deudas no voy a pagar intereses y por los demás sí voy a pagar intereses. Lo voy a pintar de otro color. Entonces, las cuentas por pagar comerciales sí tienen costo. O sea, yo tengo aquí deuda 20,000, pero esa deuda no la tengo gratis. O sea, cuando la pague voy a pagar un interés adicional, porque tienen un costo de 25% anual, digamos. Las obligaciones financieras también. Yo tengo en este momento 15,000 de deuda de corto plazo, pero esa deuda no es gratis. Tengo que pagar un costo financiero de 20%. Igual de largo plazo. Debo 35,000 soles, pero no es gratis. Tengo que pagar intereses 20%. Y los que les he puesto 0% son deudas que sí no me van a generar intereses. Y por su parte, lo que era el patrimonio que les había comentado, los accionistas mantienen su dinero en el negocio, pero están exigiendo una rentabilidad de 15%. Ahora, antes de hallar el costo promedio ponderado de capital, ¿qué debemos tener en cuenta? Es una fórmula que en la siguiente clase se las voy a explicar, pero el resultado es el mismo. Aquí entra la parte de lo que es el escudo fiscal. Si bien las cuentas por pagar comerciales me están generando un costo financiero de 25%, tener en cuenta que los intereses, en la medida que se cumpla con los requisitos que te exige la ley del impuesto a la renta para que lo deduzcas como gasto, te va a servir para deducir la base imponible o para que la base imponible sea menor y por lo tanto el impuesto a la renta sea menor. Por eso es que estos gastos tienen un escudo fiscal, porque tienes ingresos en la empresa, pero le vas a deducir todos los gastos y dentro de esos gastos van a estar los gastos financieros. Por lo tanto, tu utilidad va a ser menor. Al tener menor utilidad, el impuesto a la renta va a ser menor. Por lo tanto, tienen un escudo fiscal. En consecuencia, a pesar de que el costo financiero de las cuentas por pagar comerciales sea 25%, pero ese no es su costo neto, porque tienen un escudo fiscal. El escudo fiscal va a ser la tasa del impuesto a la renta. En este caso, actualmente, estamos hablando del régimen general 29.5%, porque en el régimen MIPE tributario, dependiendo, va a ser escalonado. Empieza con 10%. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle porque aquí, en este ejemplo, el costo en realidad sería la participación por el costo de la deuda, pero por 1 menos la tasa de escudo fiscal. ¿Ya? Es decir, ya considerando ese 25%, restándole el escudo fiscal y por la participación que tiene, dentro del ponderado de del costo financiero de la empresa, es 1.27%. Y esa lógica se aplica para todo lo que es el pasivo. Para el patrimonio no se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿qué le pagamos al accionista? Al accionista le pagamos dividendos. Un ratito se pasó esto. Ya. Entonces, aquí vamos a sumar. Entonces, si se dan cuenta, vamos a analizar este tema. Vamos a analizarlo mejor.
Cuentas por pagar comerciales tiene un costo financiero de 25%. Deudas de corto plazo y de largo plazo, 20%. Y el accionista me cobra 15%. O sea, tenemos diversas tasas de costo para las diversas alternativas financieras. Pero yo no puedo hacer un promedio aritmético. O sea, yo no puedo acá hacer un promedio nada más y decir que, por ejemplo, aquí me sale un promedio de 13%. Yo no puedo decir que mi costo promedio ponderado o que mi costo promedio de financiamiento sea 13%, porque tienen diferente costo financiero y tienen diferente nivel de participación dentro de la estructura total del financiamiento de la empresa. Por lo tanto, por eso es que he primero considerado con cuánto participan, cuánto es el costo que tiene cada uno de ellos y el escudo fiscal que me generan los gastos financieros del pasivo. ¿Ya? Entonces, recién considerando eso, aquí la empresa, bajo esa estructura financiera, tendría un costo promedio ponderado de 14.60%. 14.60% sería en este ejemplo el costo promedio de todo el pasivo. O sea, tanto de patrimonio y pasivo, su costo promedio es 14.6%. Entonces, si yo tuviera que decidir invertir o realizar inversiones, tener en cuenta que la rentabilidad o la utilidad se genera del activo. El activo, a través de su uso, me genera ingresos y por lo tanto, al deducirle sus gastos y costos, me genera una utilidad. O sea, del uso del activo voy a tener finalmente la utilidad. Y del uso del pasivo me va a generar los gastos financieros, que en este caso su costo ponderado total es 14.60%. Entonces, para que la empresa genere valor económico o sea rentable, ese rendimiento del activo tiene que ser mayor a su costo de financiamiento. O sea, mayor a 14.60% en este ejemplo. Es decir, si yo tengo negocios que me dan menos del 14.60%, en vez de generar valor económico agregado, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, estaría perdiendo valor económico agregado. Entonces, el costo promedio ponderado de capital es importante determinarlo en cualquier tipo de negocio, porque ya me da una idea de cuánto me cuesta financiar el negocio. ¿Ya? Y ese costo promedio ponderado de capital considera todas las variables del pasivo, ¿ya? Y también incluyendo el patrimonio, ¿ya? Este es un ejemplo, digamos así, considerando todo el pasivo. Porque también en algunos ejemplos se quita el pasivo sin costo, simplemente se elimina. Se elimina el pasivo sin costo y también se netea el activo. También se netea el activo, los resultados van a ser similares. Muy bien, un poco que he tratado de explicar esto porque lo vamos a ver en la parte de estrategias. Vamos a ir directo a determinar el costo promedio ponderado de capital. Les voy a explicar algún ejemplo de cómo determinar el costo del patrimonio del accionista y vamos a trabajar pues ya con montos globales, no detallado como lo he hecho acá, sino ya montos globales para los ejercicios que vamos a trabajar en la clase de estrategias financieras. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ir con unos ejemplos para determinar. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos entonces a ver un ejemplo nomás para definir algunas alternativas de financiamiento. ¿Ya? Este primer ejemplo nos dice, se está evaluando
las opciones para financiar la compra de equipos de cómputo cuyo precio de contado es 100.000 soles. ¿Ya? Entonces, la empresa tiene que comprar equipos de cómputo por 100.000 soles. Van a ir a su activo fijo. La empresa Cómputo 1, o sea, un proveedor, nos puede vender los equipos de cómputo al crédito debiendo realizar el pago de una cuota inicial de 10.000 soles y 24 cuotas mensuales cada fin de mes por 5.000 soles. Luego dice, asimismo, tenemos la opción de recibir un préstamo del banco por los 100.000, pudiéndose devolver el préstamo en 24 cuotas mensuales de 5.450 cada una. ¿Qué alternativa o cuál alternativa recomendaría usted? ¿Ya? Entonces, aquí el objetivo es comprar, o sea, el objetivo para el negocio es comprar el equipo o los equipos de cómputo por 100.000 soles, ¿ya? O sea, tienes acá, vas a necesitar equipos, que eso sería tu activo, 100.000 soles. Muy bien, la empresa necesita esos activos por 100.000 soles. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo financio? Tengo dos alternativas. Uno es el mismo proveedor, y otro es el banco. ¿Ya? El banco me otorga un préstamo de 100.000 soles, me dice, yo te doy los 100.000 soles, pero eso sí, me devuelves 24 cuotas de 5.450 cada una. Acá estamos hablando de cuotas mensuales. Ok, el proveedor me dice, yo te puedo vender los equipos de cómputo que te cuestan 100.000 soles, ok, pero necesito una cuota inicial de 10.000. Y aparte, me pagas 24 cuotas mensuales, cada cuota mensual de 5.000 soles. Muy bien. Entonces, esas son las opciones que tengo. Y la pregunta es, ¿qué hago ahí? ¿Recibo el préstamo del banco o, mejor, me financio con el proveedor directamente? O sea, el proveedor me da el crédito, pero me pide 10.000 de cuota inicial y en el otro caso el banco me dice, no, yo te doy los 100.000 y me pagas 5.450 mensuales. ¿Qué alternativa tiene menor costo financiero? Esa es la pregunta aquí. ¿Con qué alternativa me voy? Me voy a ir con la alternativa que me genere menor costo financiero. Muy bien. La pregunta ahí es, el proveedor, ¿cuánto efectivamente me está financiando? ¿Me está financiando los 100.000 o me está financiando solo 90.000? La respuesta es solo 90.000. O sea, no me está financiando los 100.000 porque él me está diciendo, te financio pero con una cuota inicial de 10.000. En realidad, el proveedor en esta operación me está financiando 90.000. Y por esos 90.000 me va a cobrar 24 cuotas mensuales de 5.000. Mientras que el banco, por 100.000 soles, ya no por 90.000 como el proveedor, sino por 100.000 soles, me va a cobrar 24 cuotas de 5.450 cada uno. Entonces, frente a esas dos alternativas, ¿cuál me genera menor costo financiero? Y se entiende pues que la alternativa que me genere menor costo financiero, esa es la que me conviene. Y seguramente que decidiré por esa alternativa. Muy bien, vamos acá. Aquí voy a utilizar una función financiera de Excel que se llama tasa. Pero esa función financiera de Excel requiere
de un importe positivo y otro negativo. O sea, como estamos viendo aquí, esto sería el valor actual, digamos. Los 90.000 soles es el valor actual o lo que me está financiando. Mientras que estos serían los pagos que voy a hacer. 5.000 soles. Entonces, yo quiero encontrar acá la tasa. ¿Qué tasa me está cobrando el banco? Y para eso voy a utilizar una función financiera. Entonces, necesito que uno de estos sea negativo, pero voy a hacerlo con positivo para que vean simplemente el error que sale y luego lo cambio a negativo. Entonces, como las cuotas son mensuales, son 24 cuotas mensuales, la tasa que voy a calcular acá también va a ser tasa mensual. Va a ser tasa mensual. Aquí voy a ingresar a las funciones financieras y aquí hay una función que se llama tasa, la función tasa. Y bueno, doy a aceptar. Los argumentos que me va a pedir es NPER, el número de periodos que son 24 cuotas, el pago que serían los 5.000 mensual, ¿ya? Y el valor actual que serían los 90.000 que me está financiando. Pero como yo les había comentado, uno tiene que ser positivo y el otro negativo, porque tienen un sentido diferente en el flujo de caja. Entonces, vamos, los 90.000 es como si me estuviera dando el préstamo hoy día, pero esos 5.000 van a representar salida de dinero todos los meses. Entonces, uno tendría que ser negativo. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Simplemente me va a salir acá un error. Entonces, acá nuevamente regreso y el pago, como es salida de caja, le voy a poner signo menos 5.000. Entonces aquí ya tengo, voy a agregarle decimales, que la tasa mensual es 2.44%. O sea, este proveedor me está vendiendo las computadoras con una tasa mensual de 2.44%. Es un 90.000, por esos 90.000 me cobra 2.44% mensual. Ahora, esa es tasa mensual. Si yo lo quiero llevar a tasa efectiva anual, primero tendría que hallar una tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Aquí simplemente tasa nominal anual capitalizable mensualmente, como esta tasa es mensual, ya multiplico 2.44 por 12. Por 12. Lo convierto en porcentaje esta celda. ¿Por qué me salió? Por 12. 29.30, pero esta es tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Quiero la tasa efectiva para luego compararlo con la tasa efectiva que me cobra el banco. Entonces, aquí lo voy a sombrear. Aquí voy a ingresar a la función financiera INTE efectivo y voy a tener la tasa nominal. Como es capitalizable mensualmente, acá voy a poner 12. ¿Ya? Entonces, esta tasa efectiva anual que me cobra el proveedor es 33.58%. Esa es la tasa efectiva anual que me está cobrando el proveedor. Ahora tengo que comparar con el banco. ¿El banco cuánto me está cobrando? Igual, similar. Voy a poner acá tasa mensual. Tasa mensual. Esto sería la cuota. La cuota, los 5.000 van a ser la cuota y estos 100.000 sería el valor actual. Entonces, aquí, similar, calculo la tasa, ingreso a funciones financieras, función tasa, acepto. El número de periodos también son 24 cuotas mensuales. El pago, lo voy a poner de una vez en negativo, van a ser 5.450. Y el valor actual serían los 100.000, porque el banco sí me da 100.000 soles. Ya, voy a agregarles decimales para ver cuánto sale. Sale 2.27%. Si comparo las tasas mensuales,
ya sé que el banco me está cobrando menos. Ahora, igual quiero llevarlo a una tasa nominal anual capitalizable mensualmente. Lo que hago es esta tasa mensual multiplicarla por 12. Ya. Tenemos 27, 24%. Y la TEA del banco, igual se calcula con la función INT efectivo. Tasa nominal sería 27, como es mensual, 12. En este ejemplo, entonces, el banco, por el préstamo de 100,000 soles, me está cobrando una tasa efectiva de 30.91%, que es menor a lo que me cobra el proveedor, que era 33.58%. O sea, aquí, desde el punto de vista financiero, me conviene recibir el préstamo del banco y comprar en efectivo las computadoras, porque la tasa que me cobra el banco es menor a la que me cobra el proveedor, ¿ya? Entonces, un ejemplo para calcular tasas y hacer comparaciones, en este caso, entre un proveedor y un banco. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, se está evaluando la compra de mobiliario cuyo precio de contado es 100,000 soles. Igual voy a comprar mobiliario que cuestan 100,000 soles. La empresa tiene por cobrar 110,000 soles a sus clientes, sin embargo, puede ofrecerles como alternativa 10,000 soles por pronto pago, con lo cual podría financiar dicha compra, ¿ya? Entonces acá la empresa igual necesita mobiliario cuyo precio es 100,000 soles, ¿ya? Entonces la empresa necesita hacer esta compra. ¿Qué alternativas tiene? La empresa verifica que sus clientes le deben 110,000 soles, pero esos 110,000 soles recién los va a cobrar a 90 días. Pero puede hacerles el descuento de 10,000 soles para que le paguen hoy día y con eso ya tendría los 100,000 soles. Entonces ahí hay un descuento por pronto pago. La otra alternativa es que también tengo un préstamo del banco por el cual deberá devolver 12 cuotas mensuales de 10,000 soles. O sea, un banco le puede ofrecer o prestar los 100,000 soles para que devuelva 10,000 soles durante 12 meses. Y la otra alternativa es que el mismo proveedor te dé crédito y se pague 18 cuotas mensuales de 7,500 soles cada una. ¿Cuál alternativa va a elegir? Es similar al caso que hemos trabajado. Vamos viéndolo acá. La alternativa A. Ya. Entonces aquí tenemos que la empresa tiene por cobrar a sus clientes 110,000 soles, pero de aquí a 3 meses. Ya estamos hoy día 0, 1, 2. Al finalizar el año 3, el mes 3, podría cobrarles 110,000 soles. Si les cobra hoy día, les haría un descuento de 10,000 soles. Entonces se verifica que ahí hay un descuento de 10,000. Habría que ver esos 10,000, qué porcentaje son de los 100,000. Aquí es el interés o el descuento. La tasa de descuento lo vamos a calcular. ¿Cuánto sería la tasa de descuento? Vamos a ver que, o sea, la tasa, me refiero, la tasa de esta alternativa sería igual. Primero voy a ver el descuento. El descuento van a ser los 110,000
menos los 100.000. O sea, hay un descuento de 10.000 soles. Ahora, ese descuento, ¿cuánto es su costo financiero? ¿Sobre qué lo calculo? ¿Sobre los 100.000 o sobre los 110.000? Aquí, para calcular el costo financiero, lo tengo que calcular sobre los 100.000. ¿Qué porcentaje son estos 10.000 respecto de los 100.000? No sobre los 110.000. Sobre los 110.000 será la tasa de descuento, pero no es el costo financiero. O sea, porque yo le puedo decir si yo lo tomo acá, si divido los 10.000 entre los 110.000, yo le digo al cliente, te ofrezco una tasa de descuento de 9.99 perdón, te ofrezco una tasa de descuento de 9.09% de tu cuenta que me tienes que pagar. Te ofrezco esa tasa de descuento, 9.09%. Esa es la tasa de descuento, pero no es el costo financiero, porque finalmente lo que yo estoy recibiendo es 100.000. Esto es lo que estoy recibiendo. Entonces aquí el costo financiero de este ejemplo serían los 10.000 entre el importe que recibo. ¿Ya? Es decir, acá, convirtiéndolo en porcentaje, esta alternativa de financiamiento tiene un costo financiero de 10%. ¿Ya? 10%. ¿Pero 10% en qué tiempo? Estamos hablando de 90 días. 90 días. ¿Ya? Entonces, 90 días, si lo llevamos a meses, estamos hablando de un trimestre, ¿no? De un trimestre. Esto, si yo lo quiero llevar a tasa nominal anual, capitalizable trimestralmente, como estamos hablando acá de que esto es 90 días, que es igual a un trimestre, entonces la tasa nominal anual, para hallarla, voy a multiplicar 10 por 4. Estamos hablando de una tasa nominal anual capitalizable trimestralmente de 40%. Entonces, la TEA, la tasa efectiva anual, sería se calcula con INT efectivo. INT efectivo. Me pide la tasa nominal y acá estaríamos hablando de, como es 4, 46%. 46. Ya. Entonces, esta alternativa de financiamiento tiene un costo de 46.41%. Un ratito, perdón, acá quería hacer una. Y en este efectivo es la misma que hemos utilizado acá. Ya. Entonces, aquí, esa alternativa de ofrecerle el descuento al cliente, en realidad tiene un costo efectivo anual o una tasa efectiva anual de 46.41%. O sea, si yo le digo, te ofrezco un descuento del 9.09% para que me pagues hoy día, si lo anualizamos esa tasa, ese descuento, en realidad el costo es 46.41%. Este costo, para ver si esta alternativa es la mejor o no, tengo que evaluarla, compararla con la que me ofrece el banco. El banco también me da los 100.000 soles. También me está dando los 100.000 soles. Pero acá me dice
que la cuota serían 10.000. La cuota serían 10.000 en 12 cuotas. 12 cuotas mensuales. ¿Ya? 12 cuotas mensuales. Como estas cuotas son mensuales, voy a encontrar la tasa mensual. Aquí la tasa mensual es fácil con la función tasa. NPER serían los 12 cuotas mensuales. El pago lo voy a poner con negativo, porque salida de caja 10.000 y el valor actual, que sería el préstamo que recibo, tenemos que es 2.92%. ¿Ya? Tasa nominal anual capitalizable mensualmente, vamos a ver cuánto es, se multiplica 2 por, y tenemos que es 35%. Este no es tasa efectiva, la TEA, tasa efectiva anual. Entonces aquí vamos a ver interés efectivo. Interés efectivo, vamos a tener la tasa nominal y como es mensual, 12. ¿Ya? Entonces aquí vemos que el banco me está dando un crédito cuyo costo sería 41.30% anual. Entonces, comparándolo con el descuento que yo le puedo ofrecer a mi cliente, me conviene mejor pedir prestado al banco porque su costo financiero es menor y espero a que mi cliente me pague en el plazo que corresponda. Caso contrario, al cliente tendría que ofrecerle una tasa de descuento menor para que esa alternativa sea menor a la que me ofrece, sea mejor, digamos, comparada con la que me ofrece el banco. ¿Ya? Porque así como le estoy indicando ahorita que le puedo ofrecer un descuento de 10.000 soles para que me pague hoy, eso no me conviene desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque el banco me sale un poco más barato. Y la última alternativa, que era la C, es similar. Son 100.000 soles. Aquí las cuotas van a ser 7.500, también mensuales, pero son 18 cuotas mensuales. Similar a lo que se ha hecho acá, voy a tener que calcular la tasa mensual y para eso ingreso nuevamente a la función tasa. Me pide el número de periodos, que serían en este caso 18 cuotas mensuales. El pago, como es salida de dinero, lo voy a poner con negativo y el valor actual serían los 100.000 soles. En este caso me sale 3.37%. Como es mensual, la tasa nominal anual capitalizable mensualmente lo multiplico por 12 y tenemos que es 40.44%. Y esto llevado a tasa efectiva anual, voy a calcular la TEA, no, el INT efectivo, voy a tener la tasa nominal y 12. Entonces aquí tengo que esta alternativa es 48%. Entonces, con el proveedor en este ejemplo no me conviene porque es más caro que el descuento que le puedo ofrecer a mi cliente. Y a la vez es más caro que lo que me está cobrando el banco. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, con estos supuestos, me convendría pedirle prestado al banco. ¿Ya? No sé si haya alguna pregunta de este ejemplo. ¿Alguna pregunta?
en este ejemplo no he considerado, o sea, cuando estamos evaluando las mismas alternativas, no se ha considerado el tema del escudo fiscal porque se entiende que ya sea que yo le preste al banco que haga el descuento por pronto pago o que me financie con el mismo proveedor, los mismos, digamos, van a tener el mismo efecto por el impuesto a la renta. ¿Ya? Ahí no considero por eso en el análisis el escudo fiscal, porque el escudo fiscal los va a afectar a los tres en el mismo porcentaje. Fuera diferente cuando mi alternativa es, en este ejemplo, si fuera con capital. Entonces, una alternativa de financiamiento del banco con el capital de los accionistas, ahí sí el escudo fiscal entra, digamos, a considerarse porque el escudo fiscal no deduce el costo del accionista, en cambio sí con el de los bancos o de las instituciones financieras o de cualquier entidad que sea que me genere obligaciones financieras de pasivo. Entonces, aquí, por eso es que en el ejemplo que hemos visto acá, cuando tenemos el costo del patrimonio, aquí no deducimos escudo fiscal. ¿Ya? No deducimos escudo fiscal porque en este ejemplo, digamos, los dividendos no son deducibles al momento de determinar el impuesto a la renta. Los dividendos que se pagan a los accionistas se distribuyen después de haber pagado o después de haber calculado el impuesto a la renta. En cambio, los gastos financieros sí son deducibles en la determinación del impuesto a la renta. En los ejemplos que hemos visto, como cada alternativa tenía un costo financiero diferente, cada alternativa va a tener una deducción como escudo fiscal y no va a tener ningún impacto en la decisión que se está, digamos, tomando con la evaluación que hemos realizado. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No hay preguntas, ¿no? Bueno, ya. Entonces aquí, esta parte la vamos a considerar cuando veamos la siguiente clase de estrategias financieras porque es como un reforzamiento de lo que hemos visto y para entender un poco cómo tratar de maximizar la rentabilidad de las empresas a través de las decisiones de inversión y a través de las decisiones de financiamiento. O sea, la rentabilidad del negocio depende de varios aspectos. Hay varias variables y una parte es muy importante, la parte financiera. O sea, de las decisiones de inversión y de financiamiento va a depender la generación de valor económico agregado. Se entiende que acá cuando estamos hablando de fuentes de financiamiento, entonces la alternativa es buscar la menor fuente de financiamiento. Pero ¿cuál es la menor en este ejemplo? Por ejemplo, si yo tengo el 20% y el 15% del accionista, ¿con quién me conviene trabajar? ¿Con pasivo o con patrimonio? Ahí tiene mucha incidencia el tema del escudo fiscal. Acá aparentemente más barato es el costo del accionista, que es 15%, mientras que el pasivo me cuesta 20%. Pero ese pasivo, que es su gasto financiero, es deducible para el impuesto a la renta. En cambio, el dividendo que le pago al accionista no es deducible. O sea, no se considera en el cálculo del impuesto a la renta. En el cálculo del impuesto a la renta de la empresa estoy hablando. Por lo tanto, es muy importante ese efecto. Vamos a verlo acá. Si yo tengo
tenía yo el 20% acá, 20% supongamos, pero es deducible en 29%. Quiere decir que esto va a tener un escudo fiscal de 5.9%. Entonces, en realidad, este costo de 20%, cuando yo le quito el escudo fiscal, que es la tasa del impuesto a la renta multiplicado por ese 20%, en realidad ese costo queda en 14.10%. Entonces, en esa situación, ¿qué me conviene? Desde el punto de vista financiero, ¿financiarme con patrimonio? ¿Financiarme con pasivo? El pasivo, en ese ejemplo, está siendo o teniendo menos costo que el patrimonio. Entonces, ahí el gerente financiero va a tratar de financiarse con pasivo antes que pedirle al accionista más aportes. ¿Ya? Aunque eso también tener en cuenta que a mayor deuda que pueda tener la empresa, el nivel de riesgo es mayor. El riesgo de liquidez es mayor, porque va a tener también que hacer mayores desembolsos de dinero para pagar sus deudas. ¿Ya? Son temas que vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos estrategias financieras. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo seguramente el siguiente jueves, Dios mediante, porque el día martes entiendo que es feriado. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo jueves.